¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Validez de contratos firmados de forma digital. La validez de los contratos digitales en México es una realidad jurídica plenamente respaldada por la legislación federal, tanto en el ámbito mercantil como en el civil. En materia mercantil, el Código de Comercio fue reformado con el propósito de otorgar plena validez a los actos y operaciones de carácter electrónico. Conforme a su artículo 89, no se denegarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por el hecho de que ésta se encuentre contenida en un mensaje de datos. En el ámbito civil, la base de todo contrato es el consentimiento. El Código Civil Federal, en su artículo 1803, establece que el consentimiento puede ser expreso cuando la voluntad se manifiesta por medios electrónicos. Esto valida legalmente los acuerdos entre particulares como arrendatarios o servicios, siempre que la manifestación de esa voluntad pueda ser demostrada. Para la máxima seguridad jurídica, la Ley de Firma Electrónica Avanzada regula la e-firma, emitida por el SAT, estableciendo que ésta produce exactamente los mismos efectos legales que la firma autógrafa, otorgándole el valor probatorio más alto en el sistema legal mexicano. Fuente: Código de Comercio. Código Civil Federal. Ley de Firma Electrónica Avanzada. Cuentas Claras. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy vamos a estar platicando de la validez de los contratos firmados de manera digital en su segunda parte. Vamos a hablar desde el punto de vista civil y mercantil. Vamos a hablar del cómo hacer esta firma. Es un procedimiento que parece del otro mundo, pero creo que es demasiado sencillo. Nos lo van a explicar nuestros invitados. Tengo el honor, el gusto de tener aquí a dos excelentes profesionistas, dos excelentes abogados. Primero, una gran amiga de hace muchos años, queridísima amiga y además socia. Además. La licenciada en Derecho María del Consuelo Dorantes Aparicio. Gracias. Bienvenida. Por la invitación. Gracias a ti. Un gusto. Y tengo también al licenciado en Derecho y maestro Rafael Ernesto Cárdenas Ibarra. Rafael, gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación, Salvador. Gracias y bienvenidos. Vamos a hablar de los contratos digitales, pero yo quisiera preguntarte, para entrar muy rápido al tema y aclarar 2 o 3 puntos. ¿Qué es un contrato? En general. En general. Un contrato es un acuerdo de 2 o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. ¿Puede ser también un acuerdo de voluntades? Es un acuerdo de un acuerdo de voluntades. En ocasiones, cuando hacemos un escrito en un mismo contrato, para no estar repitiendo la palabra contrato, decimos acuerdo de voluntades, porque eso es un contrato, el acuerdo de 2 o más personas. Acuerdo de voluntades, por supuesto. ¿Que es para prestar un servicio o para transmitir bienes? Para crear derechos y obligaciones. Qué interesante. O para crear o transmitir los derechos y obligaciones. Entonces tenemos contratos en muchas áreas. Yo creo que todas las áreas del derecho tienen un contrato administrativo, laboral, mercantil, civil, que son los que vamos a ver ahorita. Ajá. Y que se diferencian por el tipo de personas que participan en ellos o por el tipo de prestaciones que se establecen en los mismos. Ahorita que hablaremos de civil y mercantil, pues la diferencia está en que en uno intervienen comerciantes, en el contrato mercantil intervienen comerciantes o se realizan respecto de actos de comercio, y el contrato civil es el que se realiza entre particulares. Un mismo contrato puede ser civil o mercantil. O sea, tenemos contrato civil y contrato mercantil del mismo tipo de contrato. Por ejemplo, una compraventa. Ajá. Si yo te compro tu casa, es un contrato civil. Pero si yo le compro una casa a una, no voy a decir nombres, una desarrolladora, a una desarrolladora, entonces ese es un contrato mercantil.
porque esa desarrolladora es una persona moral. Y aunque es el mismo contrato, es respecto de una casa, con un precio, Y los dos tienen características diferentes. pues realmente son las mismas. Lo único que varía es el tipo de personas. La ley que los rige. La ley que los rige, Código de Comercio o Código Civil. Pero en el fondo es lo mismo y se van a diferenciar por el tipo de personas que intervienen. Entonces, si yo le compro a una sociedad desarrolladora, la que sea, es un contrato mercantil. Si yo le compro al gerente de esa desarrolladora su casa, ese ya es civil. Sí, porque ya es entre particulares. Porque ya es entre particulares, aunque sea el gerente o el dueño o el socio mayoritario de la desarrolladora, entonces ya es civil. Entonces, así de delgadita es esta línea que se da entre los contratos, y muchos contratos regulados por el Código de Comercio están regulados también por el Código Civil, porque al mismo tiempo pueden ser contrato civil o mercantil, insisto, dependiendo de quienes las realicen. Chelito, hay una costumbre en este país de no hacer contratos, porque la gente dice, es que hacer el contrato qué engorroso. A lo mejor estoy de acuerdo si voy a una de esas grandes cadenas departamentales o esas tiendas de esos supermercados a comprar 3, 4 cosas para que quiera un contrato. Pero en muchas otras operaciones, y hoy la autoridad está presionando más para que no quede nada más la factura, sino que se haga la operación como debe de ser, bien documentada. ¿Por qué es esa resistencia de la gente a hacer contratos? Es muy engorroso hacer un contrato, firmar el contrato, o sea... Yo creo que en principio por desconocimiento, que finalmente esa operación que haces, el contrato se considera como verbal. El hecho de que tú acuerdes algo no de tenga palabrita. El papelito que... ¿Te acuerdas que hace muchos años, para los que son así como de nuestra edad, había un eslogan de Profeco? Rafael no entra. Rafael no entra en ese eslogan. Había un eslogan de Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que decía, papelito habla. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Te tocó? No, sí, ¿verdad? No, pero si el dicho ya se quedó. ¿Se quedó? Exacto, se quedó. Papelito habla. Y si me permites, de una vez me meto al tema. Adelante. Ese papelito habla es totalmente cierto, válido, necesario. ¿Por qué no lo hacemos? Por desconocimiento, por apatía, porque tendríamos que pagarle al abogado porque nos hiciera el contrato. Entonces, ¿qué necesidad hay de que veamos un contrato, que veamos un abogado, que además como que el decir abogado a la gente no le hace mucha gracia? Ya lo dijo el filósofo de Ciudad Juárez, ¿no? Pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Y además nos va a costar, tú y yo estamos de acuerdo, lo pactamos, lo negociamos y tan. Claro, la falta de ese documento, después viene el problema cuando tienes un conflicto entre las partes y ya no quiere cumplir uno de los dos, y entonces ¿en qué te basas? Bueno, la ley también nos reconoce los contratos verbales y entonces podemos acreditarlo con testigos, con recibos, con transferencias, pero complicamos las cosas. Entonces, papelito habla, sí, pero desde principios de este siglo ya no es necesario papelito físicamente como ese. Esto ya no es necesario. Eso ya no es necesario, ya es historia. Ya la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y aunque desde principios del siglo, o sea, hace 20, 25 años, ya se hablaba de un contrato digital, pues no se usaba tampoco. Pero sin embargo, con la pandemia no se usa mucho, pero ya se usa más. A raíz de la pandemia, todo tiene una parte buena y una parte mala. Nos trajo esta parte buena de digitalizar. Ya todo lo hacíamos, bueno, hasta las reuniones familiares eran por Zoom. Las clases, las consultas médicas. Las reuniones familiares pueden seguir siendo por Zoom, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, y también las clases. O sea, a lo que me refiero es, se empezaron y se siguió. Fue nada más el inicio, pero lo seguimos utilizando. Y es muy padre. Si mi hermana viviera en Francia, pues está difícil que nos veamos cada 15 días, pero cada 15 días sí nos podemos ver a través del Zoom. Eso también ya pasa con los contratos. Los contratos ya son digitales. No sé, ustedes, el público, seguramente han contratado en los últimos años el servicio de telefonía móvil. ¿No? Móvil, mi celular. Y vamos, y antes se acuerdan que firmábamos y firmábamos hojas y hojas y hojas y hojas. Y hoy, ¿qué nos dan? Una tabletita, pones ahí tu garabato, tu firma con el lapicito si es que te sale, con el dedo,
Y ya está tu contrato. Los vouchers cuando firmábamos, cuando comprábamos con la tarjeta, sacaban una maquinita, permítame, traían grabadas unas letras, los datos de la tarjeta, tu nombre, la planchaban. Todavía te fuiste más atrás. La planchaban y le cortaban el papel de adelante para que no se hubiera manchado la tarjeta y la firmabas. ¿Hoy cómo firmas? Hoy, es más, ya está presento, ya está con el celular o con la tarjeta la presento o en algunos un poquito más rezagados, insertas la tarjeta en un aparatito y tecleas 4 dígitos y ya está firmado. ¿Y esos dígitos o ese teléfono o la tarjeta qué es? Es una firma electrónica. Firma electrónica. Correcto. ¿Sí? Es una firma electrónica. Sí. Entonces, ¿por qué tenerle miedo, Rafael? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a firmar los contratos? Y voy a sustituir, si me permiten, hablemos de validez de los documentos, porque quisiera quitar tantito la palabra contratos porque me voy más allá. Me puedo ir a un documento de instrucciones, a un memorándum. A un pagaré. A un pagaré. Pagaré. Ese es nuestro tema favorito, el pagaré electrónico. Ándale, a ver, déjenme decirles y quiero preguntarte, porque a lo mejor mucha gente no sabe qué es WeTrust. Okay. Entonces, si nos puedes platicar tantito qué es WeTrust. Por supuesto. Bueno, WeTrust es una plataforma web que te permite a ti como particular o a cualquier empresa, ¿no?, cargar cualquier documento desde una carta hasta un contrato del tipo que quieras, cargarlo a la plataforma, poner a tus firmantes y enviarle a firma ese documento, ese contrato que tú cargaste a esos firmantes que tú pusiste, ya sea a través de correo electrónico, a través de WhatsApp. Entonces los firmantes reciben su solicitud de firma, le dan clic al enlace, leen el documento y lo firman y chan, se acabó. Oye, Rafael, a ver, perdón, se me está ocurriendo algo. Estamos ahorita, imagínense que en lugar de estar en esta mesa platicando en la televisión, estamos en una junta de negocios. Sí. ¿Sí? Y tenemos una secretaria que está haciendo una minuta. ¿Sí? O a una plataforma que está grabando lo importante y nos saca un resumen digital. Sí. Y lo que quiero es, pues, yo no confío, perdón, Chinita, no confío en las partes porque estamos negociando, es negocio, y quiero tener la certeza de que lo que acordamos, pues, no vamos a salir con que, pues, no me acuerdo. A ver, ¿dónde lo dije? Esa minuta también es un documento que puede ser firmado de manera digital. Claro que sí. Tú puedes, o sea, ya que tengas tu versión final de ese documento, ya sea que porque una persona la transcribió o porque las notas de Gemini, de la inteligencia artificial la transcribieron, tú tienes ese documento en esa versión final, versión firma, que le digo yo, y ya lo puedes cargar a la plataforma y lo envías a firma a los 3 que estábamos en la reunión, ¿no? Obviamente, por la desconfianza, como es ahorita, pues sí vamos a ir viendo que sí venga lo que dijimos, ¿no? Y que no nos cambien ninguna cláusula ni nada por el estilo. Que el acuerdo que tomamos los 3 no haya sido esté plasmado, ¿no? Que Gemini o que la secretaria no se haya equivocado o a lo mejor era mi secretaria y lo modificó lo sesgó hacia mi lado o el lado del Chelito, ve tú a saber, y pues al mero, no, véame, eso no fue lo que acordamos, ¿no? Sí. Pero versión final, me gusta el término, versión final del documento. Ya estamos todos de acuerdo, ya lo leímos, sale. En lugar de tener que sacar la pluma y firmar y desperdiciar papel, y como somos 3, pues entonces genérate 3 impresiones. Es correcto. Pero ¿y cómo le voy a hacer? A ver, fíjate lo que estoy pensando ahorita y lo que a lo mejor nuestro público está pensando. Pero son 3 y entonces cada quien se tiene que quedar con una copia del documento para poderle dar seguimiento a los acuerdos. No es un contrato, son acuerdos que quedaron en una reunión de trabajo. Sí, pues es lo que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo era antes el papelito? Pues ibas a imprimir 3 ejemplares o hasta 4, porque luego el que imprime si quiere su extra, ¿no? Sí. Pero bueno, tus 3 ejemplares en papel los íbamos a firmar y cada quien nos íbamos a sacar con uno, ¿no? Y cada quien nos lo íbamos a llevar a nuestra oficina y lo íbamos a archivar en una gaveta, ¿no? O a lo mejor
te la pongo peor, 6. ¿Y por qué 6? ¿Por qué? Porque quiero uno para guardarlo en el expediente y otro para trabajar, uno para que quede ahí en mi... Ándale. Y el otro donde voy a estar tachando, anotando, diciéndole a mi gente que lo que tiene que hacer para cumplir con el acuerdo con ustedes. Exactamente. Entonces quería yo 6 tantos. En el mejor de los casos, 3. Mejor de los casos, 3. Igual y luego 6, ¿no? 6. Y de esos 6 a lo mejor era la minuta fue de 10 hojas. Entonces 60. ya utilizamos 60 hojas de papel. Correcto. Bueno, simplificando porque ahora las impresoras imprimen de los Por dos los lados 30. Sí. Pero de todas maneras. Ajá. Sí, pues es el acumulado y todo el, digo, ya hablaremos quizás también del tema de los gastos que implica, ¿no? Todo el utilizar papel. Pero bueno, en digital, ¿cuál sería la diferencia? Pues tuvimos la versión final, se envía firma, todos firmamos y en automático los 3 íbamos a recibir, los 3 firmantes, vamos a recibir nuestro original con sus sellos digitales de tiempo, con su constancia de conservación de mensajes de datos, con su certificado. Todo lo vamos a recibir cada uno de nosotros en automático, sin necesidad de imprimir, y lo vamos a tener ahí disponible para ulterior consulta, descarga. Lo puedo descargar en mi móvil, digital. lo puedo descargar en mi tableta, en mi computadora. Es correcto. Y luego llego a la casa y lo imprimo No, ¿qué pasa? para trabajar. Puedes agarrar, a ver, Salvador, ahorita me va a decir Rafael, Salvador, traes cosas que tienen que hacer 10 de tus gentes. Márcale en el en el documento digital, a ver, le pones hacer por fulano, por perengano y se los mandas a su correo. Y que lo hagan de manera digital, no consumamos papel. De O acuerdo. sea, lo que usábamos como memorándum, ¿no? En lugar de mandarle una cartita para decirle qué tienes que hacer, de manera digital también, Sí, a través claro. de esta plataforma. Oye, fíjate que, 100%. que bueno, porque puedo agarrar y recortar un pedazo de eso, lo pongo en un documento, digital, un PDF, que es Portable Document Format. Correcto. Eso es lo que significa PDF, es un documento portátil, un formato de documento portátil. Y entonces le mando un memorándum a Armando, que es mi brazo derecho, y le digo, quiero que tú hagas esto y fírmame. ¿Estás hablando de antes o de ahora? El fírmame es, yo doy el papel y Antes fírmame. tendría yo que decirte, Firma. Chelito, te toca hacer esto, fírmame. Ajá. Ahora lo que puedo hacer con mi empleado es decirle, te toca, a ver, acabo de tener un acuerdo de negocios con estas personas, nos Ujú. toca hacer esto, quiero que Ujú. tú hagas esto, y le mando un memorándum Correcto. digital Ujú. y que me lo firme de manera digital. Es correcto. Y así no tendrías que buscar y encontrar a la persona, ya sabes, el tiempo que implica y que la persona te firme y imprimir el papel y otra vez, ¿no? Archivar, todos esos costos de tiempo y Y el tiempo para, a ver, la secretaria, por favor, en base en este memorándum, le hace un memorándum a Juanito que haga esto, a Pedrito que haga esto, ujú, a Lupita que haga aquello. ujú. Y entonces la secretaria hace tiempo. Sí. No, Pudieras tener incluso tus plantillas ya guardadas, ¿no? En lugar de estar tecleando cada vez una nueva, puedes tener tus plantillas, le pones la información que necesitas y se lo envías en digital a firma, ¿no? Entonces ya el empleado o el trabajador recibe el documento. tu documento de instrucciones para Pedrito, para Juanito, para Exacto. Lupita, ya en una plantilla y nada más pegas lo que tiene que Ujú, hacer. ujú. Sí, tu formato para vacaciones, ¿no? Entonces ya tienes Ujú. la plantilla, nada más le cambias Llenan los fechas. datos. Ajá. Pero a ver, ¿lo recibe el trabajador? Ujú. ¿Y cómo queda constancia de que lo recibió? Ok, ahí llevamos como una especie de registros y al final, cuando ya se completa, ya firma el documento, el firmante, el trabajador o el número de firmantes que sea, se registran sellos de tiempo que te dicen desde el principio, desde el momento en el que se creó ese documento hasta que ese documento se completó, se encriptó, se emitió la constancia de conservación. Entonces tienes como todo ese registro del consentimiento que le llamamos nosotros, o audit trail, que le dicen en inglés, de cada sello de tiempo, de cada acto que se realizó desde la creación hasta su finalización. Entonces ahí va a venir el momento en el que firmó la persona. Pero ¿cómo firma? Eh, O sea, Ahí viene lo si más tú fueras mi Ah, ya, trabajador, ya. te llega el documento Me llega. y cómo A ver, firma. primero, ¿cómo le va a llegar? Yo creo que le va a llegar a su correo, ¿no? por correo electrónico o WhatsApp, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, le llegó, digamos que no estaba en la oficina, ¿no? Que estaba de vacaciones o que se le hizo tarde, todavía no llega a la oficina. Entonces ves su teléfono, vio que le llegó el correo o el WhatsApp,
le da clic, un O clic. se quedó en un bloqueo O se quedó en atorado en una bloqueo. carretera. Nada difícil, nada Claro, difícil. sí, en este país, ¿no? No, Casi no pasa. No, eso no pasa. Sí, veía yo en la mañana un noticiero que decía tal calle bloqueada y les digo, pues eso ya no es noticia, que me pasen una noticia. Mire, puede usted circular libremente por esta avenida. Exacto. Eso sería Sí, noticia. sí, eso se ve. Pero bueno, se quedó atorado y Se quedó atorado en el tráfico, entonces ya vio el correíto, el WhatsApp, le da un clic y ya le visualiza el contrato o la carta, el memorándum listo para firmar, ¿no? Pero pues lo lee, lo lee, lo termina de leer porque está bien bloqueado, entonces tiene todo el tiempo del mundo, lo termina de leer. Le da, ahí en el carro aprovechando el tiempo. sí, exacto, aprovechar el tiempo, No. le da otro clic, hace su trazo, ¿no? Su trazo autógrafo digital y listo, ahí termina su proceso de firma. Y en ese momento ya la tecnología procesa el documento, le agrega los sellos de tiempo, el registro del consentimiento que les decía, y las partes, es decir, quien lo envió a firma y el firmante van a recibir su original en formato digital para ulterior consulta y descarga, ¿no? O sea, así de facilito. Donde Es esté, correcto. nada más. Es correcto. Hasta en un Firma. congestionamiento Hasta o en un Vehicular. bloqueo carretero Sí. o en un Sí, bloqueo. o imagínate esas empresas que tienen trabajadores técnicos que ahora tienes que ir a arreglar la máquina Saltillo y que ahora voy a revisar o darle mantenimiento a este equipo Exactamente. no sé, En en Chihuahua. Mérida, en Chihuahua, y ellos están por allá y te urge una comunicación. Pues O- con esto, Hoy también que ya hay mucho trabajo híbrido, ¿no? No presencial. También trabajo remoto. ajá, Hay muchas veces que ya el patrón ya no ve a los trabajadores todos los días. No, claro. así es. Sí. Y que incluso pueden tener una junta virtual Ujú, y en esa junta virtual se va a Se tienen levantar los acuerdos. un memorándum ujú. y ese memorándum pues voy a hacer que se firme Es correcto. y voy a pedir que se firme y que todo mundo firme que está Ujú, consciente de que tiene que cumplir con esa obligación. Es correcto. No, y además laboralmente pues me sirve como una orden, ¿no? Y si el trabajador no cumple con la orden, pues es causa de rescisión laboral. Efectivamente, y está firmado. Ujú. Y está firmado. Entonces no hay duda de No que, hay duda de que la sí tuvo instrucción se dio. conocimiento. Que todo. Todo. Ujú. Wow. Igual de manera legal, los dos son abogados, los dos son maestros en derecho, pero de manera mercantil o civil, si firmamos un contrato de esta manera, ¿me sirve para defenderme ante los tribunales porque la contraparte no cumplió algo de lo acordado? Sí, por supuesto, porque ya la propia ley, Código Federal Civil, el Código de Comercio, hay una ley de firma electrónica avanzada. Ajá. Entonces ya está regulado, ya no es algo que estemos haciendo o que las empresas estén haciendo nada más como para hacer un negocio y facilitarnos las cosas. No, ya es una cuestión regulada por la propia ley. Pero cuando yo tenga el contrato y tenga que demandar, pues lo voy a tener que imprimir y decirte, a ver, Consuelo, aquí está el contrato que firmamos. ¿Y quién sabe? ¿Por qué? Porque ya hay, con las reformas que hay a la ley laboral, con las reformas, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya los juicios son orales y además son digitalizados. Ya no tienes que llevar físicamente tu demanda a la oficialía de partes con tus documentos, no. Conviertes en PDF tu demanda, tus documentos y la subes a la plataforma del tribunal. Ok, a ver, y esta pregunta va acá para Rafa, Sí. porque me está gustando lo que están platicando. Entonces, yo puedo agarrar, si voy a demandar a Juan Pérez y tú me vas a apoyar como abogada, me vas a decir, mándame el expediente. Podría yo crear una carpeta digital y decirte, aquí está el expediente. Claro. Ok. Y esos documentos están firmados de manera digital. Pero resulta que la contraparte agarra y dice, pues yo no sé si esos documentos que está mandando la licenciada Consuelo Dorantes en la demanda presentada por Salvador Rotter en mi contra, pues los desconozco o no son legales, pues porque son papeles digitales y no está el garabato en color diferente. ¿Cuántas veces no llegamos a recomendar tú y yo, no firmes en negro? Ujú. Tinta No. azul. Sí, porque el negro, las fotocopias salen también. Exacto. Pero además hay otra técnica para saber si un documento está firmado. Tú pásale por encima de la firma o atrás del papel el Ajá. dedo y se siente el borde Ujú. de la pluma. Pluma. Entonces, si no tiene borde,
Claro, si es pluma fuente no deja borde. No deja borde. Pero entonces, Vic no sabe fallar, es así. No, pero fíjate que mi hermano, en paz descanse, médico, es el único médico que conocí que escribía, que tenía bonita letra. Él no escribía, dibujaba. Y por mi letra, yo sí tengo muy mala letra, y yo siempre he dicho que el médico debió haber sido yo por la letra. Sin embargo, pues yo siempre he dicho que cuando yo escribo, solamente Dios y yo entendemos. Después solamente Dios, porque ni yo entiendo lo que escribí. Qué bueno que ya usas la computadora antes, ya todo. Por eso estoy fascinado con los contratos digitales. Pero siempre he dicho que, y como a mí me enseñaron a escribir, y era obligatorio en la primaria usar pluma fuente, me sale menos peor. Okay. La letra con pluma fuente, entonces a la fecha sigo usando pluma fuente. Pero sí, objetarían el documento. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tendríamos que acudir a la plataforma, a la certificadora, si es que los documentos están certificados, para que nos digan que efectivamente esa firma digital, porque la firma digital serán una serie de números, letras, ¿no? Corresponde a Juan Pérez. ¿Cómo puedo? Es rebatible el que yo pueda decir, es que Rafael me está demandando, y los documentos que está presentando Chelito como abogada en la demanda son falsos, porque, pues a ver, ¿dónde está mi garabato? Claro. Pues mira, de que puedes, Salvador. Nada más que sí, ahí Consuelo tendría todo el respaldo de la ley, ¿no? Como decía ahorita, ya está perfectamente regulado la validez de la firma electrónica, de los medios tecnológicos para que las personas puedan transmitir otorgar su consentimiento, ¿no? De manera expresa, es a través de medios tecnológicos. Entonces, con ese respaldo que tenemos, ya es para ti, ¿en qué te vas a concentrar? Bueno, Consuelo, ¿en qué se va a concentrar al momento de hacer valer ese documento electrónico ante el juez? En lo que se va a concentrar es en demostrar la fiabilidad. Así de eso hablan fiabilidad. La fiabilidad que consiste... Perdón que te interrumpa. Amigos, acuérdense de esta palabra. Fiabilidad del documento. Sí. Por favor, perdón. Habla mucho de la fiabilidad del método con el que se creó ese documento y esa firma. ¿En qué se resume la fiabilidad? En que tú puedas demostrar, abogado, ¿no? Al momento de querer hacer valer y ejecutar ese documento electrónico, que puedas demostrar la integridad de ese documento electrónico, es decir, que puedas demostrarle al juez que es el original y que no está alterado, y también que puedas demostrarle la autoría de las firmas. Eso es lo más importante. ¿Okay? Entonces, cuando lo haces cuando lo hacíamos en papel, bueno, todavía quien lo hace en papel, ¿qué mecanismos tienes para demostrar que la persona que aparece que firmó ahí realmente firmó? Realmente solamente es la prueba pericial. En cambio, ahora en el mundo digital, en tus documentos electrónicos, hay distintos mecanismos para identificar a los firmantes y dejar una constancia de que esa persona firmó ese documento, ¿no? Ok, a ver, Rafael. Cuando yo contraté a Juanito Pérez, en su contrato puse su correo electrónico y su teléfono o su número de celular. Porque además la ley el Código Fiscal de la Federación ya me obliga a que yo tenga esos datos. Y para un contrato pues necesito plasmar esos datos. Esos datos tienen que estar ahí. Entonces, cuando yo generé un documento para que lo firmara Rafael, pues puse ese correo y ese teléfono y lo mandé de mi correo y mi teléfono. Entonces, y cuando lo firmaste tú, Rafael, lo firmaste desde mi teléfono. Tu teléfono o desde tu correo. Es correcto. Entonces ahí queda plasmado que hay un seguimiento de que sí firmé yo y sí firmaste tú. Exacto. Ahí tienes unos elementos probatorios mínimos, pero es algo al menos, ¿no? Y ya de ahí, en plataformas como WeTrust, ¿no? Cuando tú envías a firma un documento, tú puedes elegir de que, a ver, este firmante aparte le voy a pedir que al momento de firmar capture unas fotografías de su documento de identidad o que se tome una selfie, o incluso le puedes pedir, ¿sabes qué? Verifica tu identidad al momento de firmar, ¿no? ¿Qué implica verificar identidad? Igual escaneas tu INE, te tomas la selfie, se hace una comparación de biométricos faciales, se hace una prueba de vida. Entonces tienes toda una constancia de que esa persona firmó en ese momento y en tiempo real. Wow, me acabas de dejar sin palabras. Y como yo no tengo palabras de lo que acabas de decir, mejor mando una pausa y regresamos. Yo creo que dejamos a todo nuestro auditorio igual, sin palabras. Vamos a una pausa y regresamos.
interesando e impresionado con lo que nos están diciendo. Y yo quiero preguntarte, ¿es muy difícil firmarlo? O sea, porque a lo mejor el miedo... A ver, yo siempre he dicho que los usuarios... hay 5 niveles de usuario de la computadora. Esto es una guasa, pero bueno. Ajá. El primero es el que ve que nunca ha visto una computadora. O sea, viejitos como yo comprenderé. Porque hoy los niños ya... ve, lo primero que aparece es la tecla Escape. Y dice, híjole, no le aprieto porque no se vaya a escapar y salga corriendo. ¿No? Primer usuario, no sé qué haga esta cosa del demonio. Segunda. El segundo usuario es el que ya empieza a hacer algo, pero abre un Excel, pone las cantidades, saca la calculadora, suma y pone el resultado. ¿No? Ya pasé esa. Ya, yo también. Tercer usuario, contador. ¿Cuánto es 2 más 2? Déjame abrir el Excel. Cuarto nivel de usuario. El cuarto nivel de usuario es el que platica con la computadora. Ya está platicando. No, está perfecto. No, pues sí. Quinto nivel de usuario es el que le insulta. Sí. ¿Por qué hiciste no eso? Para nada. No sirves para nada. Sí, no sirves para nada. Eres muy lenta. Sí. ¿Por qué tan lenta? Estoy en la angustia y se queda el y tú te quedas azul. ahí pensando. Y yo aquí que me urge. Estoy en la plataforma del SAT o de alguna institución de gobierno. 11:59 del 31 de diciembre. Sí, y está pensando. Y entonces mucha gente, no sé si a lo mejor los que estamos queriendo firmar de manera digital estamos en la etapa de el escape. Bueno, es muy sencillo en realidad. Lo más probable es que, no quiero asumir nada, ni es un prejuicio tampoco, espero, pero una persona en el nivel 1, que sé que era un poco broma y así, pero una persona en el nivel 1 probablemente no va a recibir un documento para firma de esta manera. Porque no sabe ni siquiera usar el correo electrónico. Es correcto. Entonces, justo eso es lo que quería concluir. Mientras tengas un conocimiento básico de cómo usar tu correo electrónico o WhatsApp, es muy sencillo, porque das un clic, te aparece el documento, lo lees y haces tu firma y se acabó. Y déjame decirte que yo creo que ya es muy poca la gente que no tiene o no sabe usar un correo electrónico. Hace años, y espero que esto no suene despectivo ni tampoco discriminatorio, pero había zonas en el país donde la gente pues, no sabía ni leer ni escribir, y menos usar un correo electrónico. Hoy mucha gente, incluso en el campo, zonas rurales, zonas alejadas, tiene un correo electrónico y sabe usar un correo electrónico. Sí, y todavía tenemos muchos clientes que sí nos dicen de que, oye, es que nosotros somos financieras populares justo en zonas rurales, etcétera. Ahí sí sí hay mucha gente que no tiene correo electrónico, pero el WhatsApp tiene una adopción mayor que el correo electrónico de todas las edades, ¿no? Si tienes un aparatito de estos y descargada una aplicación de WhatsApp, te va a llegar y lo vas a poder. Es correcto, vas a poder firmar. Fíjate, ahí como dato, porque tengo una clienta, ya desafortunadamente está malita por problemas de Alzheimer, por la edad muy grande, pero tenía 80 años. Iba a la oficina a verme, subía 5 pisos, no le gustaba usar el elevador, subía 5 pisos, llegaba perfecta. Y cuando vio que todo se estaba digitalizando, un día llegó y me dijo, contador, ya me metí a una escuela a aprender Windows. ¡Wow! A los 80 años la señora, dije, no, de estas gentes necesitamos. Sí, sí. O sea, 80 años y quiero seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo todo el tiempo. 100%. Y esto es una novedad, ¿eh? Esto que nos están presentando es realmente para aprenderse. Sí, sí. Por eso todavía está un joven trayéndonos, enseñándonos a los de juventudes acumuladas. Muchas. Es lo que platicamos el otro día, ¿no? O sea, si bien ya, bueno, al menos en el mundo empresarial o de la abogacía o de la contaduría, ya se sabe de la firma electrónica, de los contratos digitales, la realidad es que miles de empresas, miles de abogados siguen firmando con el papelito, ¿no? Porque el papelito habla. Pero pues el PDF es un papelito que habla. Es correcto. Eso decimos nosotros, ¿no? Ajá. Pero ellos están hablando como haces el ejemplo de quiero sentirlo, quiero tocarlo, ¿no? Ajá. Y todavía incluso hemos tenido experiencias de, por ejemplo, clientes que firman pagarés, ¿no? Y que lo quieren ejecutar el pagaré en juicio y todavía los jueces medio
seguimos viendo criterios que se ve que todavía no se le entiende muy bien al tema, ¿no? Entonces digamos que estamos en esa fase de aprendizaje y de adopción de las tecnologías todavía. ¿Puedo firmar un pagaré por esta vía? 100%. O sea, pagarés, minutas, instrucciones, contratos. Actas de asamblea también. ¿Actas de socios. de asamblea? Sí. De socios que no requieran un protocolo. ¿Las puedo firmar por esta vía? Sesiones de consejo de administración. Y el protocolo ya se habla de que también va a ser digital. O sea, los de los notarios ya está establecido, pero todavía no se pone en práctica. Pero también ya las escrituras de los reglas notarios, para aplicarlo, sí, ¿no? Pero se van a convertir en protocolos digitales. Bueno, vamos. El único detalle con el pagaré es que sí debe de ir por una certificadora, ¿no? Pues bueno, aquí existen los famosos prestadores de servicios de certificación, ¿no? Los PSCs. En realidad, para que un documento electrónico sea válido, no requiere de una constancia. Los PSCs emiten constancias de conservación de mensajes de datos. Estas constancias también son un documento electrónico, es un archivo electrónico. Son muy importantes porque le dan un valor probatorio mayor a los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque básicamente le dan fecha cierta a tu documento electrónico porque trae el sello de ese PSC que es autorizado por Secretaría de Economía que dice este documento electrónico existe a partir de este momento, ¿no? Entonces trae esa presunción de integridad del documento y de que ese documento electrónico que le estás presentando al juez, a la autoridad, es el original y no está alterado, ¿no? Entonces, tú tienes pues esa certeza, ¿no? Le da un mayor valor probatorio. Sin embargo, no es obligatorio para la validez del documento electrónico. Entonces, si nos vamos al pagaré, tú puedes firmarlo, si quieres, sin la intervención de ese PSC y va a ser válido, pero tus chances de ganar, ¿no? De ejecutar ese pagaré de manera exitosa en juicio, pues van a ser menores. Si tienes el respaldo de ese PSC con una constancia, pues... ¿Me sale caro tener además la certificadora? O sea, con ustedes nada más es la firma digital y es otro... Ya está, por ejemplo, en WeTrust, tú puedes... Todos tus documentos que llegues a firmar ya traen incluido en el precio, ya traen incluido en el servicio, como parte del servicio, que se emita, que el PSC en automático emite la constancia que le corresponde a ese documento electrónico. Por ejemplo, tú mandaste a firma el pagaré y tú no le tienes que picar a nada de que, quiero mi constancia, PSC, por favor. No, en automático tú vas a recibir, ya que firma el suscriptor, vas a recibir el pagaré electrónico firmado y aparte vas a recibir tu constancia de conservación emitida por el PSC. Entonces, está genial, sí, porque así quedas doblemente protegido. Exacto. ¿Y quieres algo más? Puedo endosar el pagaré de manera digital. Correcto. No, bueno. Es correcto. ¿Te acuerdas? Que para endosarlo en la parte de atrás, de hecho la ley decía que el endoso debe de ir en el pagaré o en hoja adherida. Oye, pero entonces, a ver, fíjate lo que estamos hablando. Voy a la parte contable de operaciones normales. La empresa El Patito Infeliz SADCB compró un automóvil con una factura digital, un CFDI. Y muchas empresas agarran, imprimen ese CFDI o la factura que les entregó la distribuidora y en la parte de atrás lo firman los derechos y hacen el endoso. Pero yo siempre he dicho que pues es un endoso de qué, porque ese no es el documento legal, eso es la representación impresa de un documento digital. Entonces ahora sí ya sé cómo se puede endosar un documento electrónico. Ajá. Es correcto. De hecho, creo que acabo de ver una tesis que dice que no es suficiente eso de imprimir, esa práctica de imprimir para demostrar la propiedad, ¿no? Así es. Ajá. Y efectivamente en WeTrust también tenemos una solución. Obviamente, si tenemos la posibilidad de firmar pagares en electrónico, tenemos también una solución para que los puedas endosar digitalmente en el futuro. Trabajamos con muchas financieras que su día a día es firmar cientos o miles de pagares de contratos, sus contratos de crédito con su pagaré, ¿no? Y esas financieras, pues muchas veces hay veces que venden su cartera, ¿no? Tienen sus miles de pagarés y nos dicen, oye, WeTrust, ¿sabes qué? Ya tengo aquí mis 1,500 pagarés firmados contigo, estoy vendiendo mi cartera, necesito endosarlos de manera masiva, ¿no? Y nosotros tenemos esa solución para que tú dime cuáles son los 1,500, pum, se le agrega a ese documento electrónico, se le agrega el endoso y ese endoso se envía a firma
y entonces ya se completa un nuevo documento que tiene el pagaré y se le pueden ir agregando sus endosos y todos los registros de auditoría que se requieren para, como dice gracias a la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues que tú puedas verificar esa trazabilidad, esa cadena de transmisión del título de crédito, ¿no? Al paso del tiempo. Yo soy un trabajador o soy un empresario que estuve en una junta y se hace una minuta. Ya me dijiste que la persona que hace el documento lo sube y ya lo revisamos ambas partes, la versión final que bien señalas. Ese documento ya está y entonces Rafael me lo manda para que lo firme. Ya lo recibí aquí. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo firmo? Va a venir, vas a recibir el correo que te dice Rafael te ha enviado un documento a firma y va a venir un botón verde grandote que va a decir fírmalo ahora. Entonces tú le vas a dar un solo clic y de inmediato te va a dirigir a una interfaz para que tú puedas leer, visualizar y leer el documento. Entonces tú lo vas a leer, validas que sea el documento que tú... Y espero que la gente lo lea porque... Sí, léanlo. Muy importante. Y ya, afirmas, te va a poner como un pad así de firma, haces tu trazo. ¿Puedo hacerla con el dedo aquí en el celular? Sí. ¿Puedo hacerlo si traigo un lápiz? Mejor aún. Digo, no hace una diferencia, pero es más una mejor experiencia para ti. No lo abrí aquí, lo abrí en la laptop y pues la laptop no es... Lo puedes hacer con el mouse, pero va a salir Ya me tocó firmar uno con el... No lo recomiendo. No, mi firma... Dije, no se parece. A la tercera vez dije... Que se vaya. Que se vaya. Y cuando lo firmé, le contesto en el correo ya está firmado, pero la firma está... Entonces la firma sigue siendo un garabato. Puede ser, pero puede ser muchas cosas. Así como la e-firma. Exacto, no es un garabato, pero es un tipo de firma electrónica. ¿Puedo usar la firma En WeTrust sí puedes firmar también con la firma del SAT, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo firmas con la firma del SAT? Es cargar tu punto .ser, cargar tu punto .key y poner tu contraseña. ¿No? Y que firmas el documento. Se firma el documento. No es lo más práctico, ¿no? Porque, bueno, en la práctica, la mayoría de los firmantes de nuestros clientes, ¿no? Nosotros tenemos clientes y ellos tienen a sus firmantes, que son sus clientes. En la práctica, la mayoría firma del celular, ¿no? Entonces, ¿quiénes traemos la firma en el celular? Sí, claro. Muy poquitos. Sí, no, yo decía en la computadora. En la computadora sí se suele tener. Sí, pero aquí, a ver, busca el archivo, cárgalo. No, es para la computadora. Sí. Sí. Entonces sí, puedes firmar de las dos maneras. ¿Puedo agarrar y teclear algo ahí en lugar de hacer mi garabato porque no me gusta? También se puede y es perfectamente válido. Hay quienes piensan que no es válido. Aquí, como platicamos, es importante recordar o recurrir a la definición de firma electrónica, ¿no? La definición de firma electrónica en nuestro ordenamiento jurídico mexicano es conjunto de datos o un dato, ¿no? Entonces, tú puedes, con distintas tecnologías, con distintos mecanismos, conformar o hacer una firma electrónica. No tiene que ser el trazo, no tiene que ser el NIP. El NIP, por ejemplo, que tecleamos. Es una firma electrónica. Es una firma electrónica, simple, pero es firma electrónica, ¿no? Entonces, de distintas maneras, tú pudieras incluso firmar con tu cara, ¿no? Ya si nos ponemos más futuristas que ya ni tan futuristas, tú pudieras firmar con tu cara, ¿no? Eso, o sea, puede ser también. Ese momento va a ser excelente porque ahí sí ya no va a haber ninguna duda de que no firmé. Oye, pero yo aquí tengo una pregunta. Voy a firmar con mi cara. Yo tengo miedo, y te digo porque ya conocí un caso, tengo miedo de que alguien tenga en un registro facial mi cara porque no vaya a ser que haga mal uso de mi foto. Y creo que en primer lugar ni siquiera es una foto, son datos biométricos de la cara de la persona. Bueno, aquí les platico un poquito más también de lo que hacemos en WeTrust, ¿no? Tenemos una funcionalidad que se llama verificación de identidad, que les platicaba antes de la pausa. La verificación de identidad, si tú se la pides a un firmante, ¿qué implica? El firmante va a hacer el proceso que ya te describí, ¿no? Pero adicional, se le va a pedir que capture una imagen de su identificación, luego que se tome una selfie, se toma la selfie y ahí ya acaba su proceso. Pero ¿qué es lo que hace la tecnología? La tecnología valida 3 cosas con esas capturas que hizo el firmante.
valida, número uno, la autenticidad del documento de identidad en ese momento. Del documento. Sí, o sea, de la INE, por ambos lados, valora, sí, la autenticidad. Número dos, hace un comparativo biométrico facial entre la foto que está en la INE con la selfie que se tomó para decir si es la misma persona. Perdón que te interrumpa, pero mi INE tiene 10 años y en 10 años yo no sé por qué de repente te dicen que la licencia no es válida o que cierto documento porque ya venció. La cédula profesional. La cédula profesional porque tiene tantos años y la foto tiene, entonces ya no es válida porque no eres tú. No cambia porque han pasado los años. Pues mis datos biométricos creo que los datos biométricos se mantienen. Así tú te dejes la barba, engordes, te pongas 30 lentes. kilos. Los datos biométricos son estos que están aquí de los ojos, conformados por la boca. Que es la etcétera. métrica entre el tamaño del ojo, las distancias siguen siendo iguales. Es correcto. Por eso son datos biométricos. Es correcto. Ok, no es mi foto, son mis datos biométricos. Y por último, al miedo que planteabas al principio, te hace una prueba de vida. ¿Qué significa la prueba de vida? Que en el momento en el que tú te estabas tomando la selfie, eras realmente tú en tiempo real tomándote la selfie. Tú, una persona viva, y no que era un video o una foto tuya. ¿Pero eso cómo? Es la tecnología. Es la tecnología. ¿Qué cosa? Es tecnología entrenada para detectar ese tipo de fraude. Sí, se está entrenando todo el tiempo porque así el fraude también va evolucionando, ¿no? Entonces, sí, voy a firmar un testamento porque quiero cambiar el testamento de mi hermano que está fallecido y está en el ataúd. Le voy a tomar una foto. ¿Sí identifica que ya no es una persona, que ya es un cadáver? Sí. Fíjate lo que hemos llegado con la tecnología. Sí, ya el movimiento, entonces, la respiración, algo ha de ver. El cadáver ya no tiene... Y aparte, perdón que interrumpa, pero aparte también es una prueba de vida un tanto activa porque también en el momento te pide sonríe. Entonces tú estás haciendo así. Ni modo que agarres al cadáver. Le haces... Van a salir de... ¿No? ¿Qué miedo, ¿no? Qué miedo, pero... O sea, qué miedo no por hacerlo, sino de cómo va avanzando la tecnología. Rapidísimo. No, pero con esto estamos hablando de que no hay... O sea, es más difícil que yo diga que ese documento no lo firmé a que el papelito, porque además yo firmo con pluma fuente y la técnica Consuelo Dorantes no se va a funcionar. Sí. Y tendrías que contratar un perito. Grafoscopía. Y aquí, a ver, Salvador, demuéstrame que no firmaste, porque además te pedí ¿cómo dijiste? Para que la gente sepa. La prueba de vida. No, antes. ¿Fiabilidad? ¿Verificación de identidad? Verificación de identidad. Sí. Fiabilidad del documento, verificación de identidad. Pues está más que amarrado. Exactamente. O sea, ahí con lo que acabamos de platicar, cumpliste con la fiabilidad. Puedes demostrar la autoría y puedes demostrar la integridad del documento. Está la credencial. En un juicio yo le pido a WeTrust que me mande esa información de cuando se firmó y que ya no necesitas. Digo, y no suponiendo que lo objetaran y que dijeran que no. Entonces, por eso decía yo, en un juicio ya solicito que me manden esa información, que se la manden al juez. Yo estoy diciendo que el documento que presentó Chelito no es válido. Entonces yo le digo al juez, gírale oficio a WeTrust para que te envíe la información de identidad. Y ha pasado, ¿eh? Sí, hemos tenido clientes que nos dicen, oye, WeTrust me está requiriendo el juez que un informe de tu parte, ¿no? Entonces, sí, que sería el medio. Entonces. Y eso es como dices, ¿no? No es obligatorio, pero si llega a esas instancias el juicio, pues se puede hacer. No, pues estamos perfectamente protegidos firmando documentos de manera digital. Exacto. No va a haber duda de que sí lo firmó quien lo firmó. Pero ahora hablemos tantito de un aspecto económico y ecológico. ¿Qué te implica tener? A ver, el ecológico, que aunque soy contador, el ecológico para mí es el más importante. Sí, claro. Porque aquí vivimos y tenemos que salvar esto y cada vez que hacemos esto, estamos matando árboles. Y yo ayer les consumiendo agua. O consumiendo agua. Sí, es reciclada, porque creemos que lo reciclado es... Yo ayer te comentaba, a ver, los tribunales, yo siempre que paso fuera de tribunales, me pongo a pensar, no sé cuánto pueda pesar el edificio solito, vacío. Muchas toneladas. Muchas toneladas. ¿Cuántas toneladas de papel? Y quita personas y escritorios y lo que tú quieras. ¿Cuántas toneladas de papel puede haber allá dentro de los expedientes? Por lo menos lo que pesa el edificio. Yo calcularía que el doble de lo que pesa el edificio. Wow.
Sí, porque están las pilas de papel así, de mi tamaño. Sí, son impresionantes. Y luego te piden un expediente y llegan con un diablito, que es el expediente de un asunto, porque son legajos y legajos. Tomos. Y no vayan a los juzgados familiares de Avenida Juárez, ¿eh? Están peor. Ok. Todo eso vamos a evitarlo. ¿Cuántos árboles no hemos matado para que eso suceda? Y estoy hablando de juzgados. Ahora habla de todas las dependencias, empresas, comercios. Y hay contadores que todavía le dicen a sus clientes, a mí mándame todos los documentos en papel. ¿Y para qué si con copia? Sí, ¿y para qué si todo es digital? Sí. Contabiliza documentos digitales de manera digital. ¿No? O sea, y luego, ¿cuánto te cuesta comprar todas estas toneladas de papel? Mira, ¿y dónde las vas a guardar? Cuando yo emitía dictámenes y los teníamos que entregar en papel, en el mes en el que se tenían que entregar los dictámenes, compraba 2 cajas de 5,000 hojas de papel en ese mes. Y normalmente el consumo de papel en la oficina era de 1 caja por mes. Estoy hablando de 13 cajas anuales. Hoy pregúntame cuánto compro de papel. Cuando mucho, un paquete de 500 al año. Wow. Muy bien. Por lo que se ofrezca. Por lo que se ofrezca o porque de repente necesitas venir aquí, necesitas traer, pero ya lo podría yo traer aquí. Claro. Sí, que también es inútil. ¿Sí? O porque tienes que llevarles exámenes a los alumnos y hay que imprimir los exámenes para los alumnos, ¿no? Pero Tache, Salvador. Tenemos una súper plataforma. Ahí subes tu examen, los muchachos ahí en el grupo abren su celular, contestan, pones que se termine el examen a las 7:50 y a las 7:50 con 1 segundo ya está calificado. Wow. Ya no voy a hacer exámenes en papel. Perdón, pero sí. Pero es que tienen que hacer ejercicios. Bueno, me tienen que dar y no califico tanto el resultado, derecho, el procedimiento. No, entonces, en ocasiones se puede necesitar todavía el papel, es válido. O sea, tampoco va a desaparecer. No, tampoco va a desaparecer, pero también el problema del celular es que después no se vayan a estar pasando. Ahí te va la respuesta. No es tan fácil. Que la plataforma, tú subes el examen lo he y hecho. todo lo revuelve y la misma pregunta que te hizo a ti se le hizo a él, pero la respuesta tuya, la correcta era la A y la de él era la C. Y la mía es la 20 y la de él es la 15. Entonces no está tan fácil. Sí, perdón, alumnos. Entonces, para que sepan. Ahora, como en todo, es otra parte económica, ¿qué va a suceder con las empresas que hacen papel? Se dedicarán a hacer bolsas de papel para los supers o cajas de cartón. Tampoco debemos de utilizarlas en el super. Echen todas sus verduras al carrito, las echan luego a que les o compren bolsas que tengan mucho uso. Así es. Y es mucho ya nos desviamos. Pero es que esto va para allá. O sea, la parte ecológica. Y ahora la parte económica. Y no nada más económica, el tiempo. Ese es otro elemento. Están mezclados. O sea, las horas hombre y luego cómo funcionan las empresas tradicionales, las que siguen firmando en papel o los despachos que siguen firmando en papel. Necesitan recabar firmas en distintos estados de la República. ¿Qué pasa? Hay que enviar se imprimen los documentos en el otro estado y se envían por paquetería ya que están firmados. Entonces los costos de envío de paquetería, los costos de mensajería también luego para recabar localmente las firmas, ¿no? Y el tiempo, horas hombre, el almacenaje, anaqueles, espacio, bodega de archivo muerto. El archivo muerto, pagar renta de archivo muerto y el espacio que te genera, ¿no? O sea, ya puedes rentar si tienes todo en digital, puedes rentar un espacio, una oficina más pequeña. No necesitas un espacio en la nube para tener toda tu documentación. Pero mis contratos y mis documentos firmados ni siquiera los voy a tener yo en mi nube, lo va a tener el prestador en la nube. ¿Se la quedan ustedes? Ahora, hay 2 opciones, ¿no? Como parte del servicio de plataformas como WeTrust es que te decimos, en tu membresía, en tu suscripción, está incluido tu archivo digital, ¿no? Que es el resguardo de tus documentos en la nube, ¿no? Sin embargo, hay empresas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi propio repositorio y lo que hacen es descargan el documento y no lo imprimen. Sí, gracias. No lo imprimen, lo resguardan en su propia nube, ¿no? En Google Drive, en su disco duro. O en su disco duro ya un poquito más adelante. ¿Y si dejo de ser tu cliente? ¿Qué pasa con mis documentos? Bueno, en el caso de WeTrust, nosotros no te permitimos seguir teniendo acceso a los documentos tu cuenta para que los puedas descargar. Pero a ver, y ya por último, porque tengo que despedir el programa, pero quien me obligó a firmar el documento, yo no soy cliente de WeTrust, pero Consuelo me mandó el documento y yo lo firmé.
Claro. Aquí, y vámonos un poquito atrás, tienes la garantía de que todas las partes van a recibir su ejemplar, ¿no? Digamos que tú, Consol es la que tiene la cuenta, que envía firma, pero tú que firmaste con determinado correo electrónico, tú puedes crear tu cuenta en WeTrust y con ese correo electrónico con el que firmaste, y ahí te va a aparecer ese documento y todos los demás que hayas firmado. Híjole, el tiempo se me acabó. No. No le cuesta. El tiempo se me acabó. Qué pena. Nos falta mucho. Nos falta mucho. Necesitamos seguir y necesitamos seguir hablando de esto. Chelito, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Rafael, gracias por aceptar esta invitación y por lo que hemos aprendido todos en este programa. No se olviden de seguirnos la próxima semana. Les agradecemos su atención. La próxima semana estaremos hablando de gobierno corporativo para pymes. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.